si es que te dejo disfrutar poco, Miguel Ángel, de esta introito musical que es maravillosa. Sí, sí. Muy relajante. Esto que te lo pones para hacer sesiones de relajación, ¿no? Sobre todo si vas conduciendo, escuchando la radio y entra esta sintonía y la gente dice, bueno, vamos a escuchar cositas de ciencia y de medicina y de todo eso. Bueno, habrá que investigarlo, ese espacio de ciencia y tecnología que efectivamente nos trae Miguel Ángel Pérez Lucas. Buenas noches, que no te he dicho nada. Sí. Bienvenido. ¿Qué nos traes hoy a la palestra de la ciencia y concretamente de la ciencia médica? Pues hoy vamos a hablar de enfermedades raras y pondremos como ejemplo la amiloidosis, ya que la Organización Mundial de la Salud estima que hay definidas más de 7.000 enfermedades raras y su número no deja de aumentar. En concreto, en España se calcula que hay cerca de 3 millones de personas que padecen una enfermedad rara. Hace justo un año nos interesamos a quién habrá que investigarlo por la primera jornada multidisciplinar de una enfermedad rara llamada amiloidosis cardíaca, organizada por los servicios de medicina interna y de cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. La buena noticia es que un año después, mañana concretamente, va a tener lugar las segundas jornadas de amiloidosis y este año cuentan con el doble de participantes del año pasado en el ámbito de cardiología, medicina interna, geriatría, medicina de familia y comunitaria, neurología, en fin, esto evidencia pues un creciente interés. Para hablar de enfermedades raras, tenemos la suerte hoy de contar con el jefe de servicio de consultas de medicina interna del Hospital Universitario de Toledo, doctor Ángel Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Y con la doctora Pilar Redondo Galán, internista, miembro del comité organizador de la jornada de amiloidosis TTR. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches. Buenas noches a los dos. Doctor, por situar un poco la cuestión o la pelota en el terreno de juego, decía Miguel Ángel que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que hay 7.000 enfermedades raras, que es una barbaridad. Pero, ¿qué criterios define una enfermedad rara? Bueno, lo tenemos definido en base a la prevalencia que tiene esa enfermedad en la población. Entonces, generalmente hablamos de enfermedad rara cuando hay menos de 5 personas con esa enfermedad por cada 10.000 habitantes. Ese es el límite que hemos puesto, pero hay mucha variabilidad entre esas 7.000 enfermedades que ha comentado. Hay algunas que realmente están en esa cifra de 5 por 10.000, pero hay algunas que están en 1 por millón. O sea que es muy variable. Se hablaba que en España se calcula hay unos 3 millones de personas que padecen una enfermedad rara, y en Castilla-La Mancha, ¿qué peso estadístico tiene esta realidad? Pues más o menos correspondería al nivel medio nacional de unos 5 por 10.000 habitantes. O sea que estamos en la prevalencia media. Hay alguna variabilidad porque en las enfermedades hereditarias pues depende de que se acumulen en determinada región geográfica esas enfermedades, pero la media en general se mantiene a lo largo de todo el país, en esos 5 por cada 10.000 habitantes aproximadamente. Doctor, ¿cuáles entiende que son los principales obstáculos a los que se enfrentan las personas afectadas por enfermedades raras? Me refiero en su acceso a la atención médica y, por supuesto, también en el diagnóstico. Bueno, pues sí, realmente tienen muchas barreras, porque es verdad que en aquellas zonas geográficas en las que no hay unidades de referencia, estos pacientes utilizan los mismos servicios que utiliza el resto de la población, pero a veces estos pacientes requieren una atención especial que no puede darse en esas consultas generales. Entonces, son enfermedades que, al ser menos frecuentes, para nosotros también resulta más difícil diagnosticar. Son enfermedades que es muy frecuente que requieran más recursos de los que requieren otro tipo de enfermedades y que muchas veces no los tienen disponibles los pacientes ni sus familias. Y son enfermedades que muchas veces requieren ser atendidas en el momento en el que el paciente lo necesita y no puede esperar citas programadas como las que solemos utilizar en otro tipo de enfermedades, y a veces las consultas pues no están, o las hospitales no están preparadas
para atender este tipo de demanda. Se suele aludir a que la industria farmacéutica no le interesa investigar estas enfermedades precisamente por eso, porque son raras, no hay mercado. ¿Y en qué medida es esto cierto y cómo cree que se podría mejorar esa financiación y apoyo a la investigación de las enfermedades raras por parte tanto de las instituciones públicas como de la propia industria farmacéutica? Bueno, yo no estoy de acuerdo en que no le interese a la industria y de hecho la mayor parte de los avances diagnósticos y terapéuticos que tenemos en estas enfermedades vienen de la empresa privada. Es verdad que la empresa privada invierte mucho dinero pensando en recuperarlo habitualmente, como ocurre en empresas ámbito. Entonces sí que investigan, pero claro, luego los medicamentos que realmente salen al mercado suelen ser muy caros porque intentan recuperar efectivamente la inversión que han hecho. Y es verdad que en algunas de las enfermedades son tan raras que la incertidumbre acerca de si realmente se va a poder recuperar esa inversión hace que muchas empresas no entren a investigar. ¿Cómo se podría solucionar esto? Pues lógicamente poniendo inversión pública o coordinando y colaborando la inversión pública con la inversión privada para que realmente la empresa privada pueda tener alguna rentabilidad de la inversión que hace. Pero se requeriría que también la inversión pública colaborase en la investigación. Por lo que nos está refiriendo, doctor Sánchez, es muy necesaria en la gestión de este tipo de enfermedades un enfoque multidisciplinar y coordinado desde diferentes sectores de la medicina o de diferentes especialidades, ¿no? Sí, hombre, eso siempre es deseable para cualquier tipo de problema en sanidad o de enfermedad. La coordinación entre especialidades, entre diferentes instituciones, siempre eso favorece la atención y la gestión de todos los procesos que nosotros en los que nosotros participamos. En estas enfermedades raras es más importante si cabe, porque pues la mayoría de los médicos podemos no tener experiencia porque vemos con muy poca frecuencia estas enfermedades. Entonces se requiere una colaboración multidisciplinar con médicos de diferentes especialidades que siempre atiendan a este tipo de pacientes para tener experiencia y para ofrecer una medicina una asistencia de calidad. Y también se requiere coordinación entre comunidades autónomas en el acceso a la atención médica especializada para estas enfermedades raras, es decir, en algún punto donde están más especializados en esa determinada enfermedad y es otra comunidad autónoma. Sí, por supuesto. Hay como ya le decía, pues hay mucha variabilidad en la prevalencia dentro de la definición que tenemos de enfermedades raras. Aquellas que son más prevalentes, aunque las incluyamos entre las raras, pues probablemente en todas las comunidades podemos dar una atención a los pacientes, pero hay algunas enfermedades que son tan raras que tanto para los procesos diagnósticos como para el tratamiento se requiere experiencia y la experiencia solo se puede coger o solo se puede hacer inversión para esa enfermedad en determinados centros de referencia. Ya los tenemos varios centros de referencia acreditados por nuestra Sociedad de Medicina Interna para la atención de las enfermedades raras o minoritarias, como las llamamos ahora, en España. Y los médicos que tratamos estas enfermedades pues sabemos en qué centro se atienden mejor este tipo de enfermedades y habitualmente cuando no podemos solucionar nosotros un problema con pacientes pues les consultamos y están establecidas vías de canalización de los pacientes para que puedan ser atendidos en estas unidades o para que puntualmente nosotros podemos consultar a nuestros compañeros con más experiencia para que nos ayuden en el cuidado de estos pacientes. En ese sentido, doctor, ¿Toledo es referencia en alguna de estas enfermedades raras?
No, nosotros, probablemente yo solo atiendo pacientes adultos, pero creo que en pediatría, en niños, sí que en algunas de estas enfermedades raras son centro de referencia y vienen pacientes de otras provincias y de otras comunidades para ser atendido en alguna de estas enfermedades. Pero en pediatría, nosotros en adultos no somos centro de referencia. ¿Y cuál es su visión, usted que vive esta realidad, sobre el fenómeno de pacientes que se ven en la necesidad hasta de cambiar de domicilio, de manera real o ficticia incluso, ¿no?, para acceder a una mejor atención médica para estas enfermedades raras? Bueno, esto lo hemos visto en enfermedades raras y en enfermedades que no son raras también. Pues, hombre, mi visión, los pacientes si sienten, y las familias, que no son atendidos de la manera adecuada, pues, por decirlo de una manera muy coloquial, se buscan la vida como pueden. Y si ellos saben que tienen alguna forma de que en otro sitio, en otra comunidad, cambiando el domicilio o de cualquier otra manera, puedan ser atendidos mejor, pues lo hacen. ¿Cómo se solucionar esto? Pues yo no lo sé, pero nosotros a veces cuando nos reunimos para hablar de todo este tipo de enfermedades y nos contamos unos colegas a otro, pues yo tengo este número de pacientes con esta enfermedad, otros tienen de otra enfermedad, algunas de estas enfermedades tienen tratamientos muy caros, y cuando un hospital tiene la mala suerte, la mala suerte quien peor la tiene es el paciente y su familia, pero hay veces que pues en un hospital confluyen varios pacientes con una enfermedad rara que tiene un tratamiento muy caro. El presupuesto de ese hospital se resiente cuando tiene que atender a este tipo de pacientes. Entonces siempre nosotros pues hemos comentado muchas veces que debería de haber algún presupuesto especial a nivel nacional para determinadas enfermedades, que las que se establezcan, cuyo tratamiento es más caro, y que no sufra un determinado hospital pues la presión del tratamiento de estas enfermedades, que le va a suponer un trastorno para el presupuesto y desde luego quitar recursos para otras cosas para los que tenemos en otros hospitales, ¿no? Entonces esto se solucionaría gestionando esto, yo creo que a nivel nacional. Claro. Vamos a cerrar un poco el foco, ya lo decíamos al principio, mañana se abren esas jornadas de amiloidosis. Denos una idea, porque claro, a la mayoría esto no suena chino. ¿Qué es la amiloidosis? Bueno, la amiloidosis es una enfermedad, es un grupo de enfermedades, pero no es una enfermedad sola. Nosotros siempre decimos las amiloidosis, en las que se deposita una sustancia que es anormal en los tejidos, derivada de los problemas con las proteínas que degeneran y se depositan formando esta sustancia que altera el funcionamiento normal de los tejidos. Esto puede ocurrir con proteínas que son normales del organismo y que, o bien por procesos de envejecimiento o por algún otro mecanismo, se producen estos depósitos, o a veces por proteínas que tienen alteraciones genéticas, que tienen mutaciones, y que eso hace que sean más inestables y que se acumulen de esta forma patológica en el corazón, en los nervios, en el riñón o en otros órganos. Se encuentra también con nosotros la doctora Pilar Redondo, una de las organizadoras de estas segundas jornadas de amiloidosis, que este año además pues cuenta con el doble de participantes. Doctora Redondo, ¿a qué se debe este redoblado interés por sumar y compartir conocimiento en torno a esta enfermedad? Bueno, ya el pasado año organizamos las primeras jornadas, cuyo objetivo era dar a conocer pues un poco la enfermedad, ¿no?, y actualizar conocimientos. Y bueno, pues creemos que estas acciones pues han dado fruto y ha aumentado el interés de los médicos en general, sobre todo pues en el conocimiento de esta patología. Y luego, desde luego, nos interesa mucho porque, bueno, pues estamos viendo que cada vez es mucho más frecuente dentro, y bueno, esto hace que en unos años necesitemos la colaboración de todos los profesionales para diagnosticar lo antes posible a los pacientes afectados. El doctor ha dicho que estamos viendo que más frecuente. ¿Está medida la prevalencia de esta amiloidosis TTR aquí en Castilla-La Mancha?
A ver, la verdad es que es un poco difícil pues saber cifras exactas, pues tanto a nivel nacional como incluso a nivel global. Lo que es importante es diferenciar que hay formas hereditarias y formas wild type o seniles, que son las formas no hereditarias. Entonces, podríamos decir en términos generales que la prevalencia en formas hereditarias es inferior a 1 por 100.000 habitantes, y para las formas no hereditarias, pues en torno a 3 por 100.000 habitantes. La prevalencia de las formas hereditarias, ¿vale?, es mucho más baja porque, bueno, a día de hoy se considera una enfermedad huérfana, pero las formas wild type, las que hemos llamado seniles, pues tienen una prevalencia mucho mayor, porque estas están, como su propio nombre indica, en relación con la senescencia, por lo que, bueno, pues según va envejeciendo la población, pues así irá aumentando su prevalencia. Y respecto a Castilla-La Mancha, pues al ser una región del país donde existe un alto nivel de envejecimiento de la población, pues la probabilidad de que haya una prevalencia relativamente elevada en amiloidosis, en este caso senil, es bastante alta, ¿no? Y por eso pues es importante que todos los médicos de todas las provincias de la región pues estemos sensibilizados y busquemos la enfermedad pues cuando el paciente cumple una serie de criterios diagnósticos. ¿Y a partir de qué edad es más común que aparezcan los primeros síntomas de esta enfermedad? Sí, bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que son las formas hereditarias y las formas seniles. En las formas hereditarias, los pacientes, bueno, pues suelen debutar unos años antes, y además dentro de las hereditarias también tenemos que diferenciar que hay tipos de afectaciones que inician de forma más precoz y otras que inician de forma más tardía. Así por curiosidad, en España tenemos 2 focos endémicos, uno en Mallorca y otro en Valverde del Camino. Y bueno, pues allí los pacientes que tienen, unas determinadas mutaciones en concreto, pues los pacientes debutan pues a los 30-40 años. Los pacientes que tienen mutaciones que se inician, digamos, de forma tardía, pues los síntomas suelen comenzar en torno a los 60-70, y ya al hablar de formas no hereditarias, las seniles, pues como su propio nombre indica, aparecen pacientes ancianos, y lo más común es que el inicio de los síntomas pues suele ir en torno a los 70-80 años. Doctora, ¿hay factores de riesgo para desarrollar amiloidosis? Yo qué sé, alimentación, costumbres, exposición a determinados elementos, sustancias, ¿hay esos factores de riesgo? Entiendo que os referís a la amiloidosis por trastirretina, ¿no? Sí. Bueno, pues factores de riesgo como tal, podríamos decir que pues para las formas seniles básicamente es la edad, ¿vale? Y para las formas hereditarias pues es la presencia o no de la mutación, por lo que sobre todo pues en las formas hereditarias lo más importante es preguntar siempre por antecedentes familiares y pues ante la sospecha hacer un estudio genético de la población con árbol genealógico, etcétera. Pero más allá de esto no hay ningún otro factor de riesgo, o al menos que sepamos hasta ahora. Una clave entonces para entender la enfermedad es esa proteína que le ha llamado transtirretina. ¿Qué sucede con ella? Por conocer un poco más. Bueno, sí, puedo explicarlo un poco. A ver, la transtirretina al final es una proteína que se dice que es tetramérica, es decir, está formada, para que nos entendáis, pues por 4 monómeros, 4 partes, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que ocurre es que esta proteína pues tiene una capacidad de disociarse en dímeros, en 2 partes, o en monómeros, que son las 4 partes, ¿no? Entonces, cuando se disocia, lo que hace es que se van formando unas fibrillas que son las que se depositan en los tejidos y en los órganos, y bueno, pues esto es la causa de que se van produciendo pues los síntomas típicos de la enfermedad. Y este proceso de disociación pues se puede producir de forma natural, lo que ocurre en las formas seniles, las no hereditarias, o puede ser debida o puede estar favorecida por mutaciones, que es lo que ocurre en las formas hereditarias. ¿Cuál es la última hora, si es que la hay, en avances de biomarcadores para llevar a cabo una monitorización de la progresión de la enfermedad y también de la respuesta a los tratamientos que existan hasta ahora? Bien, pues sí, es cierto que a día de hoy disponemos de biomarcadores, no voy a entrar en detalle de decir nombres porque son muy raros, ¿vale? Pero bueno, que estos biomarcadores, la verdad que nos permiten, o bueno, según los estudios que están saliendo publicados, podemos decir que nos permiten tener pruebas muy objetivas a la hora de detectar precozmente, monitorizar incluso la evolución de la enfermedad y la respuesta a tratamientos. También hay algunas otras novedades en cuanto al arsenal terapéutico en los últimos años, y no sé si se prevé alguno nuevo.
Sí. Respecto al tratamiento, igual, o sea, para las formas hereditarias hasta hace 20 años podríamos decir que el único tratamiento que existía era el trasplante hepático. Y para las formas seniles, también hasta hace bien poco no había ningún tratamiento, pero actualmente disponemos de un amplio arsenal terapéutico. Tenemos fármacos estabilizadores, como por ejemplo el Tafamidis, ¿vale? Que este fue el primer fármaco que se aprobó y básicamente lo que hace es ralentizar la progresión a nivel neurológico y a día de hoy es el único tratamiento que está aprobado para afectación cardíaca. Pero también disponemos de fármacos como los silenciadores, el Patisiran y desde hace poco el Utrisiran, que además pues es un fármaco que se administra por vía subcutánea, lo que hace mucho más cómodo la administración para el paciente, y ambos están indicados principalmente pues en formas hereditarias que tienen afectación neurológica. Y dentro de poco dispondremos de otros fármacos como el Eplontersen y el Acoramidis. Y también tenemos como novedad pues terapia génica, la terapia CRISPR, que es muy interesante porque actúa directamente en el ADN evitando que se traduzca la proteína. Y también actualmente se están desarrollando anticuerpos monoclonales que van a retirar el amiloide depositado. Tenemos muchos pacientes en consulta que muchas veces nos dicen, vale doctor, me va a poner un fármaco que evita que se deposite más proteína o me va a poner un fármaco que ralentiza la progresión, pero ¿qué pasa con el amiloide depositado? Pues a día de hoy parece que estos anticuerpos monoclonales van a ser capaces de retirar este amiloide que ya está depositado. Claro. Le estaba oyendo de fármacos estabilizadores, fármacos silenciadores, sí. Vale, pero ¿estos son muy costosos, son asumibles por el sistema público? No sé si ha habido cambios en esta materia, o ya no lo decía antes el doctor Sánchez, claro, es que esto tiene determinados costes, no sé, ¿son asumibles? Sí, efectivamente, los tratamientos la verdad que son muy caros, pero pues a día de hoy hay unos criterios para el uso de estos fármacos que los ha establecido el Ministerio. Entonces los pacientes que cumplen esos criterios tienen garantizado totalmente el acceso a los fármacos. Bueno, por ir concluyendo la conversación, vuelvo con usted, doctor. Si hay un servicio, desde luego, en un gran hospital que conjuga el verbo coordinar, algo apuntábamos antes, en toda su dimensión, con otros especialistas, con otros equipos médicos, ese es el de medicina interna. ¿A qué desafíos diría que se enfrenta ese servicio en la actualidad? Efectivamente, nuestro papel dentro del hospital, que somos generalistas, es de coordinar para dar una atención integral a los pacientes. La medicina interna es verdad que hace muchos años lo era todo en el hospital, prácticamente todo el área médica, todo lo que no era cirugía era medicina interna, y poco a poco se fueron separando diferentes especialidades y la medicina interna fue en algunos hospitales disminuyendo su papel. Sin embargo, en los últimos años hemos poco vuelto a retomar protagonismo, y probablemente pues porque, claro, los pacientes no vienen con un solo problema o no vienen con un problema específico habitualmente, sino que los pacientes además cada vez son más mayores la población, y cuando un paciente es mayor la probabilidad de tener varios problemas concomitantes pues es más alta, y es más fácil que sean atendidos y que se le explique su problema por un especialista que pueda entender un poco de todo. Los especialistas, por otra parte, cada vez se han superespecializado más, porque las especialidades cada vez son más complejas. Un cardiólogo ahora tiene que dedicarse a trastornos del ritmo, a insuficiencia cardíaca, a radiografías. Entonces muchas veces pierde ya experiencia en el manejo de otro tipo de problemas, y para eso estamos un poco nosotros, para dar una atención integral, pues cogiendo todo lo que puede aportar cada uno de los especialistas e intentar coordinarlo todo para evitar que la atención de un especialista pueda ir en perjuicio de la atención que pueda haber hecho o que pueda tener que hacer otro. Bueno, pues por ir concluyendo la conversación, no se vayan, doctor Sánchez y doctora Redondo, que les despedimos con un poco de música cargada de esperanza.
camino mis calles. Pues abriendo caminos, Miguel Ángel, al conocimiento y también a la esperanza para las personas de las que hemos hablado en los últimos 25 minutos, ¿verdad? Así es, hemos elegido esta canción de Diego Torres, que canta también con Juan Luis Guerra, una canción optimista, como dices, que al fin y al cabo es lo que hace la ciencia, abrir caminos. La canción tiene este mensaje positivo de esperanza, de amistad y de felicidad y de buenos deseos, como el que les deseamos a los doctores, a Ángel Sánchez y a la doctora Pilar Redondo, y que tengan mañana una feliz jornada de amiloidosis. Sí, señor. Ángel Sánchez, gracias. Jefe de sección de consultas de medicina interna del Hospital Universitario, y Pilar Redondo, internista y miembro del comité organizador de esa jornada de amiloidosis. Gracias a los dos por acompañarnos este ratito en la radio de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, adiós.